Bendiga a todos en esta noche en el nombre de Jesús. Para mí es una bendición poderles saludar y a través de este medio, bueno, a medio de la tecnología, podernos acercar. Y quiero saludar especialmente al pastor, amén, a nuestro pastor, nuestro hermano Alejandrino Urrego, em, a todos los jóvenes, que hay jóvenes en esta mañana, en esta noche, gracias a Dios, de la segunda de Carepa. Eso es el distrito 12. Gracias a Dios, poder acompañarles en este devocional y al líder de jóvenes, a nuestro hermano Rodney, creo que sí, no sé si se dice así, hermano, me disculpa, Rodney. eh, Amén, amén. bueno, hermano, qué bueno saludarle también y a toda la directiva que están aquí, por la invitación y poderles acompañar en este hermoso devocional juvenil. Y bueno, con ustedes, pues que agradecemos a Dios por la vida y poder participar de este hermoso programa. Amén. Vamos entonces, quiero compartirles con ustedes, en esta noche, compartirles una reflexión y quiero que leamos allá en Primera de Corintios, capítulo 15, y mientras que usted ubica la Biblia, en su Biblia, bueno, contarle que por la gracia de Dios estamos aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos trabajando con el Comité Nacional. Bueno, hace unos días estuve aquí en Chigorodó, creo que la tercera de Chigorodó, si no estoy mal. Estuvimos allí y bueno, gracias a Dios, em, me traje tuvimos una muy bonita experiencia del Urabá. Creo que Carepa también hace parte del Urabá, ¿cierto? Ah, no, Roney. Ok, listo, ya hermano Amén. Nelson Ley. Listo. Entonces, bueno, saludarles y bueno, que Dios los siga bendiciendo a todos en el distrito 12. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 8, voy a leer hasta el verso 11. Y qué bueno que usted siga su lectura allí en su Biblia. Dice, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Quiero titular esta corta reflexión por la gracia de Dios o la gracia de Dios conmigo. Amén. Vamos a orar para tener unos minuticos de reflexión y que sea Dios, a través de esta reflexión que ha puesto en mi corazón, hablando a cada uno de los jóvenes que estamos aquí. Amén. Soberano Dios, Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por tu presencia, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, por los que estamos aquí, Dios mío. Queremos, oh Dios, oír tu voz, nos disponemos a sentarnos, oh Dios, a escuchar tu palabra. Tú que conoces, oh Dios, la vida de cada uno, tras este dispositivo, Señor, te pido que hables, que nos enseñes, Señor, que sea tu palabra de bendición para cada uno de nosotros, que sea tu palabra de fortaleza, de ánimo para algunos, oh Dios, que está aquí en esta noche escuchando la palabra de Dios, y que tú, oh Dios, dirija nuestra vida en tu voluntad, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados jóvenes, quisiera iniciar o que reflexionáramos un poquito en una pregunta y es, eh, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente anhelábamos ser cristianos? ¿O cuántos de los que estábamos aquí realmente gustábamos del evangelio? Eh, Gracias a Dios, pues porque hoy estamos, pero si realmente somos muy honestos, creo que la mayoría, ¿no? La gran mayoría no queríamos ser cristianos, no anhelábamos estar en la iglesia, de pronto nuestra realidad o nuestro proyecto, nuestro camino era otro. Sin embargo, Dios en su misericordia, Dios en su amor, en su bondad, insistentemente nos habló, insistentemente golpeó a nuestra vida, a la vida,
a la puerta de nuestro corazón para que le aceptáramos. Por eso dice la Biblia que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y que Dios, en su amor y en su bondad, tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Amén. Y hoy estamos aquí, gracias a Dios, hacemos parte de la iglesia del Señor, disfrutamos de las bendiciones del Señor, pero cuando uno mira, entonces la realidad es, o algo que hoy mira uno mucho es que en las congregaciones se habla mucho de proyecto de vida, se nos habla mucho de proyectarnos, de qué proyecto tenemos, qué anhelos tenemos. Y no quiero decir que esté mal, porque realmente necesitamos jóvenes que se proyecten en la vida de estudio, en la vida económica. Pero cuando uno mira a la Biblia, se da cuenta de cómo Dios transformó los planes de hombres o los planes que tal vez muchos tenían y los cambió. Entonces me doy cuenta de que hay uno que cambia nuestro proyecto de vida. Quiere decir que Dios, cuando llama a alguien, le cambia sus anhelos, sus deseos, hasta su forma de vestir, porque Dios tiene proyectos. Por eso la Biblia dice que todo el Señor o el salmista dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, Dios llama con propósitos y algún propósito tendrá Dios en medio de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra casa, con cada uno de los jóvenes que están aquí. Aunque tú no lo conozcas, aunque tú no lo sepas, Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios es experto en cambiar los planes. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Es decir, ahí pudiéramos planear muchas cosas, organizar muchas cosas, pero cuando yo miro la Biblia, veo a un Dios que le cambió los planes a todos. Por ejemplo, Abraham. Abraham es el padre de la fe, un hombre a quien Dios escogió, ¿cierto? Lo llamó para que le obedecieran, le creyera en él, y le dice el Señor, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Pero cuando usted mira realmente la historia, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos es una de las ciudades que pudiéramos decir, en medio del momento, en medio de esa época, era uno de los lugares más reconocidos porque era un puerto marítimo, porque había una gran estabilidad económica, porque era una ciudad rica, aunque idólatra y pagana, pero tenía grandes beneficios en torno a lo material. Sin embargo, entonces, cuando el Señor lo llama y le dice: "Venga, Abraham, deja a tu padre, a tu madre, deja todo lo que tienes a tu alrededor y obedéceme y sígueme, y yo seré tu Dios, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra". Si uno se pone a analizar ese texto, es como decirle a alguien que hoy económicamente goza de un bienestar, tiene todo su proyecto asegurado, su vida asegurada, los recursos asegurados, y se le dijera, venga, deje todo lo que tiene y váyase al desierto, porque un desierto no es que tenga muchas cosas. En un desierto te va a encontrar en muerte, soledad, ¿cierto? Sin embargo, Abraham lo dejó todo y pudiera haberle dicho a alguien, venga, ¿a usted cómo se le ocurre hacer eso? ¿Usted cómo va a ir a dejar lo que tiene, su riqueza, su bienestar, su familia, por irse a aventurar a creerle tal vez a las palabras de un Dios? Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y cuando le creyó, entonces el Señor cumplió la promesa y en él está, entonces es la bendición para todas las familias. De ahí empezó a cambiar el proyecto de Abraham. Tal vez Abraham tenía en su mente estar en Ur, vivir en Ur, morir en Ur del Caldeos, pero Dios lo llamó, lo sacó de allí y hizo de él una nación grande, hizo de él un pueblo especial. De ese pueblo nació el Mesías, del medio de ese pueblo nació el Salvador del mundo. Y por medio de ese hombre que le creyó a Dios, entonces es que hoy estamos nosotros aquí, porque venimos a ser hijos de Dios por fe, o de Abraham por fe. Ahora, no solamente Abraham, sino también cuando usted mira la historia de David. David era un simple pastor de ovejas
Y dice la Biblia que pastoreaba las ovejas, las cuidaba, las alimentaba y de vez en cuando salía allá y tocaba el arpa a las afueras del palacio. Tal vez David simplemente pensó ser pastor de ovejas, pero llega un momento en el que Dios lo escogió, lo ungió y le dice la Biblia, lo puso por rey a Israel. Y en algún momento David sale en su palacio, en su azotea, mira el templo de Dios entre cortinas y entonces dice, voy a hacerle la casa a Dios, voy a construir casa a Dios porque mire cómo yo estoy, cómo Dios me ha bendecido y el templo de Dios entre cortinas y en tiendas. Y quiere hacerle la casa a Dios. Sin embargo, cuando usted mira la historia ya en segunda de Samuel 7, encuentra al profeta Natán que le dice al rey David, haga conforme al deseo de su corazón. David se va muy contento a organizar todo, pero después se encuentra las palabras de Dios que Dios le dice, dígale a David que no me haga casa. Dígale a David que yo desde que salí del pueblo de Israel, o saqué del pueblo de Israel de Egipto, he morado en tiendas, no necesito una casa. Pareciera que a David le entristece el no poder servir a Dios, el no poder hacer algo en la voluntad de Dios. Sin embargo, el profeta Natán le dice, vea, Dios le manda a decir más bien que recuerde que él lo escogió de detrás de las ovejas, que lo puso por rey, que lo ha engrandecido, pero no solamente eso, sino que él le va a hacer la casa a usted y va a hacer que su nombre sea reconocido por las generaciones y aunque usted duerma con sus padres, aunque usted ya no esté vivo, de usted saldrá el Mesías, el Salvador del mundo. Es decir, que el segundo capítulo o segundo libro de Samuel, capítulo 7, es donde Dios ratifica el pacto con David. Y es ahí donde Dios sorprende a David con todo lo que va a hacer, aun que David ya no esté vivo. Y entonces David va y se encierra en su cuarto y dice, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú tengas tanta misericordia? Es decir, que a veces pudiéramos tener planes muy bien trazados, muy bien organizados, pero hay un Dios que se encarga de hacer las cosas mejor que lo que usted y yo pensamos. Hay un Dios que es el que direcciona nuestra vida y siempre lo que Dios va a hacer, siempre lo que Dios pretende hacer va a ser mucho más grande de lo que nuestra mente alcanza a divisar o nuestros ojos alcanzan a mirar. Por eso yo quiero recordarle a usted, querido joven, en esta noche, qué bueno que entendamos que desde el día que Dios nos llamó, decidimos dejar nuestra vida, nuestra voluntad en Dios, y es Él el que dirige nuestro proyecto, nuestro camino, nuestros deseos, nuestros anhelos. Por eso el apóstol Pablo, entonces, cuando miramos el texto que estamos leyendo, el apóstol Pablo comienza diciendo, bueno, el Señor se le apareció a unos, a los apóstoles, a unos 500 que están vivos, que son testigos, que han conocido, que han aceptado la fe, si no han creído en vano, si han perseverado, porque le han creído a la palabra. Y entonces comienza a decir, vea, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia. Pablo, antes de conocer a Cristo, era Saulo. Saulo de Tarso, un hombre, entonces, cuando usted conoce la historia, era un hombre que se dice que hablaba hebreo, arameo, griego, y se dice que un poco de latín, que era conocido porque fue criado desde su niñez en una familia de fariseos, quiere decir que Saulo fue instruido desde muy pequeño en la ley, en obedecer la ley, por eso él odia el evangelio y persigue a los cristianos, porque tenía un celo muy fuerte por guardar la ley de Dios. Sin embargo, con determinación persigue a los cristianos, con determinación, dice la Biblia, cuando usted mira la carta de los Hechos, entonces se da cuenta que entraba a las casas, los perseguía, los asolaba, gente tuvo que sufrir y aún Saulo está presente en el primer mártir que es Esteban por causa del evangelio. Pero cuando Saulo va de camino hacia Damasco, tiene un encuentro con Dios. Ese día experimentó la presencia de Dios, ese día se encontró con Jesús, ese día Dios le cambió los planes por completo. Ahora entra a la ciudad, espera que el apóstol Ananías le predique. Cuando crea el evangelio, entonces
ya cambia todos sus planes, porque dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora ha sido un instrumento escogido para los gentiles. Y comienza entonces la conversión del apóstol de Saulo a Pablo. Y Pablo comienza entonces a predicar y dice, "Ah, yo no mereciera ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, porque hice daño a la iglesia, porque quería destruir la iglesia. Pero ahora lo que yo soy, dice el apóstol Pablo, no es que yo sea mejor que los otros, no, sino que la gracia de Dios ha sido buena conmigo. Quiere decir que si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios, porque su gracia nos alcanzó, su favor nos alcanzó, su bondad nos ha bendecido, nos ha ayudado. Gracias a Dios, hermano, hoy gozamos de bienestares. Creo que desde el día que conocimos al Señor, que experimentamos su presencia, Dios ha sido tan bueno que nos ha dado más de lo que imaginamos un día. Si hoy tuviéramos que decir qué ha hecho Dios en nosotros, tuviéramos que decir muchas cosas. Nos ha bendecido más de lo que pensamos. Así que qué bueno, querido joven, en esta noche, que usted deje su vida en las manos de Dios, que sea la gracia de Dios quien lo lleve, que lo guíe, que lo direccione. Me llamó mucho la atención cuando el apóstol Pablo dice, y se me apareció a mí como un abortivo. Yo esa parte no la entendía, pero quería compartirles que fue un caso especial lo que Dios hizo con Pablo. Fue un caso especial. Y creo que con cada uno de nosotros Dios ha tenido un trato especial, un trato diferente, pero ha sido su gracia, ha sido su amor la que nos ha llevado, la que nos ha sostenido. Así que qué bueno, querido joven, que usted deje que Dios le siga guiando, que usted deje que Dios siga guiando su proyecto de vida, que sea Dios obrando en sus anhelos, en lo que usted tiene, en sus fuerzas, en sus capacidades, para que sea Dios guiándole. Es muy triste ver hoy muchos jóvenes anhelan viajar, ir a conocer otro país, anhelan irse lejos, tener una estabilidad económica, pero qué bueno que anhelen servir a Dios, que anhelen también entregar su vida al Señor. Ese es uno de los más grandes anhelos que debiera haber en la vida de nuestros jóvenes hoy, que haya una pasión por el trabajo, que haya una pasión por hacer la labor de Dios. ¿Y qué nos debe inspirar a eso? Pues que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, que todo lo que hoy somos es por la gracia de Dios, que todo lo que hoy nos acompaña alrededor nuestro ha sido por la gracia de Dios. Así que, querido joven, qué bueno orar en esta noche y decirle, Señor, gracias, porque ha sido tu favor, ha sido tu gracia, que no ha sido en vano para conmigo. Eso dijo el apóstol Pablo. Tu, tu gracia no ha sido en vano. No yo, no que yo sea capaz, no que yo sea fuerte, no que yo sea valiente, no que yo sea mejor que otro, no, sino que la gracia de Dios ha estado derramada en abundancia para nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar, queridos jóvenes, que Dios los ayude. Tal vez yo no les conozco, no les distingo, pero hay un Dios que está ahí con ustedes, allí donde están, en su habitación, en su sala. Y por qué no decirle, Señor, ayúdame. Dirige mi vida, dirige, Señor, todo lo que mis anhelos, mi proyecto, mis anhelos, mi hogar, mi familia, tal vez el matrimonio, bueno, no sé, que sea Dios ayudándoles. Amén. Soberano Dios,